Bienvenido. Estamos con el candidato presidencial Henry Kronfle y vamos a comenzar la entrevista para Diario Expreso. Candidato, cuéntenos, ¿por qué se animó a participar? Porque cuando estuve en la Asamblea Nacional y recibí a decenas de miles de personas durante prácticamente 8 años y sobre todo en el último año como presidente de la Asamblea Nacional, me di cuenta que los graves y urgentes problemas que traía la gente a la Asamblea no eran temas del legislativo, eran temas del ejecutivo, faltas de acciones del gobierno. Y viendo tanto dolor de tanta gente que uno quiere porque son gente muy generosa, gente que le cuenta su historia, que abre su corazón, le abre los brazos y le cuenta lo que está viviendo, uno se ve tremendamente afectado. Y la responsabilidad no podía quedarse solo como presidente de la Asamblea y manejar el poder legislativo, había que tratar de justamente salir de ahí para hacer un verdadero cambio del poder ejecutivo, y eso fue lo que me animó. Es que justamente también hay críticas de eso, ¿no? Hay gente que dice, a ver, se los escogió para un periodo porque ellos se propusieron para servir desde una arista en el país y resulta ser que ahora se lanzan para presidente. ¿Qué le diría a esas personas? Bueno, esas personas que vean cómo funcionó la Asamblea Nacional dentro del periodo de mi presidencia, 30 leyes en 11 meses, fiscalización sin circo, ni show, ni favor, ni temor. Se cerraron temas muy importantes como los juicios a la señora fiscal general del Estado, una administración que bajó 25% la nómina, que sacó el ISO 37001 antisobornos y que tenía 2 certificaciones más de ISO en camino, una al 90% y una al 60%, 27001 y 9001. Una administración que agarró una asamblea en el 2% y la llevó a picos de aprobación del 63%. Es decir, una administración que demostró que sí se puede hacer un cambio desde la parte administrativa, más allá de la parte de legislación y fiscalización, y que el país, si se da ese ejemplo en la Asamblea Nacional, se puede extrapolar eso a otras instituciones del Estado, puede ahorrar una gran cantidad de dinero con eficiencia administrativa. Creo que era necesario salir de la Asamblea en este momento, que la situación del país es tan crítica, porque veo una improvisación, veo un gobierno indolente, veo un gobierno que no tiene experiencia, veo un gobierno que no tiene solidaridad con la gente, no tiene cercanía, y veo un gobierno que deja pasar los problemas sin darle soluciones. Un gobierno, como yo lo he denominado, ni entiende, ni gobierna, ni resuelve. Ahora, estos comicios son importantes para el Partido Social Cristiano, pues va con candidato propio, pues ya no está apoyando a otras tiendas políticas como algún candidato, sino que nace del mismo PSC. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen en caso de que no tengan una gran mayoría, o cuál es la visión que ustedes tienen respecto a estas elecciones? ¿Cómo no? A ver, primero quiero decirle que nosotros vamos por las 6 aliados y el PSC es parte de las 6 aliados, no es todas las 6 aliados. Hay muchos movimientos, inclusive locales, por ejemplo en Santo Domingo de los H, les pongo un ejemplo, Movimiento Positivo, que también es parte de los aliados. Entonces las 6 es una tendencia, las 6 es una ideología, las 6 es un conjunto de soluciones para generar progreso en libertad que supera y rebasa el Partido Social Cristiano. Vamos a correr en la papeleta electoral como las 6 aliados, eso como primer punto. Segundo punto, ¿por qué decidimos ir con candidato propio? Porque cuando apoyábamos un candidato, prometía que no iba a subir impuestos, prometía A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Escribir un plan de gobierno en esas alianzas en donde se plasmaban esta estructura de Estado que debería ser el Estado que le genere prosperidad colectiva a la sociedad ecuatoriana, empezando por la familia, bajando los impuestos. Bueno, subieron los impuestos, haciendo compromisos, iban a hacer promesas y se incumplían, reestructuraciones del Estado para acabar con la corrupción, mano duro contra la delincuencia, los índices de criminalidad han subido en el país inclusive. Entonces, todo lo que prometían estos candidatos en alianza, en la campaña, cuando llegaban al poder no lo cumplían. Decidimos entonces que era hora de que el Partido Social Cristiano tenga su propio candidato, no que prometa, sino que se comprometa y que cumpla, y que su palabra valga más que su firma, y que cuide más lo ajeno que lo propio, y que nunca claudique por ninguna coyuntura, y peor por presión política ante los valores y principios que representa. Sobre esa situación quería consultarle cómo están las filas del Partido Social Cristiano, pues con las investigaciones que se dieron por parte de la Fiscalía y la detención del señor Pablo Muentes. ¿Esto representó algún golpe a la organización política? ¿Cómo se ve desde adentro? ¿Cree que le va
de pronto a afectar en los comicios, las votaciones? Mire, puertas adentro, el Partido Social Cristiano está muy fortalecido. Le podría decir que quizás es ahorita el partido, la estructura que tiene más fuerza que en los últimos 20 años. Ha habido muchos adherentes. Usted ve mismo en la Asamblea Nacional que mucha gente que ha salido de otros partidos políticos han venido al Partido Social Cristiano y han venido porque creen en la tesis del Partido Social Cristiano. En cuanto a la judicialización de la política o a la politización de la justicia, que se quiere de manera electorera y politiquera hacer un escándalo sobre un personaje que participó en el Partido Social Cristiano como que si esto fuera un tema del partido. Nosotros hemos sido claros y la Fiscalía ha sido clara en un comunicado de decir que este es un tema personal, individual, que esto no es un tema de un partido político. Lo que haya hecho o no el señor Muentes es responsabilidad de él y no tiene que ver nada con el partido político. No hay afectación al erario nacional. Son cosas en el ámbito privado, de su actividad privada, que no tienen que ver nada con el partido político. Y en el caso de que, por ejemplo, exista algún otro señalamiento, ¿la organización política hace alguna especie de contraloría, control, verificación de que sus hombres y mujeres que están dentro de la organización política sean personas comprometidas, íntegras? Por supuesto que la organización política hace eso, pero sobre todo lo ha demostrado. Cuando tuvimos el problema con el antiguo prefecto Carlos Luis Morales, que en paz descanse, y no quiero hablar de una persona que ya falleció, fue la misma tienda política la que tomó las primeras medidas para separarlo de la prefectura. Entonces creo que es absolutamente claro que nosotros mismos somos los primeros que no acolitamos ningún tipo de sinvergüencería dentro o fuera del partido político. Antes se había también conocido de alguna especie de renovación de logo, imagen de la organización política. Sí. ¿Cómo va eso? Gracias. ¿A qué se debe? Gracias, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es importante. A ver, ha habido una renovación total del logotipo del partido, de la imagen del partido, de la papelería del partido, inclusive de sus líderes. Para esta elección, Alfredo Serrano, que encabeza la lista nacional, Jaime Nebot, que es el presidente vitalicio del partido, Diana Pazley, y quien le habla. Entramos también en una renovación de imagen personal para refrescar un poco la imagen del partido, para ser un poco más acorde a lo que quiere la juventud hoy en día. Y creo que ha dado muy buenos resultados, tenemos muy buenos comentarios, pero lo más importante del partido no es, digamos, la renovación de una imagen o que cambie un logotipo. Lo más importante de un partido político es lo que simboliza, es lo que representa, es la tesis que tiene, es lo que propone, es a lo que se compromete. Y creo que en ese sentido, por eso es que el Partido Social Cristiano se quedó corto frente a las 6 y aliados, porque esa tendencia, esa corriente que va por encima del color y del número, porque es un tema nacional, es lo que ha permitido el fortalecimiento de la estructura, en este caso, para estas elecciones y que ya viene hace un tiempo atrás. ¿Y qué pasará con la organización política? ¿Qué colores? No sé si nos puede adelantar, si tiene que ver con los colores, con el nombre, con el número. No, los colores se mantienen, el amarillo en el fondo y el rojo con el número. Hemos hecho estudios, el número 6 es uno de los números, el más reconocido en la política ecuatoriana. Bueno, tiene su tradición, tiene su historia. Han cambiado muchos partidos políticos, sus integrantes, de números y de nombre. La 6 se ha mantenido, es uno de los partidos, usted sabe, más de 70 años. Entonces, tiene muy buen reconocimiento por parte de la población y se mantiene el color y se mantiene, digamos, el color del número del 6 y el color amarillo. Lo que ha cambiado un poco es la forma del número, haciendo un poco más moderno, tiene un significado especial. Hoy el 6 ya no se hace así, hoy el 6 se hace así. Ahí ves el 6. Entonces, todo bien, todo ok, 6. Entonces, claro, entonces ha tenido una renovación. Hablando del tema electoral con la organización política, ¿qué pasará con ellas? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen? Porque sabemos que sí ha tenido cuestionamientos. Hay esta idea en la cual se ha implementado de que está señalado, incluso de los señalamientos que ha hecho hasta el mismo presidente, de pronto en temas de la fiscalía, que incluso han llegado a decir narcopolítica. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Qué podría decir? Mire, yo no conozco quiénes son los miembros de las organizaciones, llámese partidos políticos, que los denominan narcopolíticos. Yo creo que hacer una declaración así generalizada es una irresponsabilidad. Y segundo, sin pruebas, peor. Entonces hay que tener mucho cuidado porque
parece una suerte de tabla rasa cuando se habla de narcopolítica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, tiene que haber elementos de juicio, y yo soy una persona en ese sentido muy seria, que no me gusta categorizar a nadie. Yo creo que una de las cosas que se ha perdido en el país es el respeto, primero, a los valores y a los principios en cuanto a la ética política se refiere, en cuanto a decir la verdad, en cuanto al respeto y en cuanto a ahora que es muy fácil hacer héroe o villano a cualquier persona en una red social. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y por eso a mí no me gusta categorizar. Lo que sí le puedo decir es que en el marco de la Asamblea Nacional se trabajó con acuerdos por la gobernabilidad poniendo el país adelante. Se aprobaron 10 leyes que mandó el gobierno a la Asamblea. Lo que no se aprobó fue el alza del IVA, que pasó por el Ministerio de la Ley, pero de ahí las 5 leyes económicas más la consulta popular se aprobó tal cual, lo decidió el pueblo y lo envió el presidente de la República. Obviaron enviar el proyecto de ley de la ayuda de las Fuerzas Armadas a la policía, la colaboración de las Fuerzas Armadas con la policía. Ese proyecto yo mismo lo presenté. Y por supuesto se han hecho reformas importantes al Código Orgánico Integral Penal en el marco de darle mayor tranquilidad a la gente. Yo presenté una recientemente como presidente de la Asamblea para que el delito de violación sea imprescriptible en el Ecuador, porque se usaban artimañas los violadores para dejar prescribir los procesos y salían libres violadores a las calles, y eso no podemos permitir. Sabemos que ustedes también tienen un estudio que le han realizado a la población ecuatoriana en el marco de cómo se siente, cómo está. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí. La familia ecuatoriana vive con miedo. El problema principal de la familia ecuatoriana es el miedo que se agrava por ciertas circunstancias, entre ellos lo prioritario, la inseguridad. Pero la familia ecuatoriana vive con miedo de no conseguir trabajo, de perder el trabajo que se tiene, de que si tiene un trabajo no le alcance la plata, tiene miedo de que no tenga ingreso el comerciante autónomo, tiene miedo de salir a la calle y que lo roben, de que lo maten, de que lo violen, de que lo secuestren y de que lo vacunen en su negocio y ahora en su casa, ya no solamente en el negocio, también en la casa. Tiene miedo a enfermarse y no poder conseguir una medicina en un hospital. Los hospitales oncológicos están sin medicinas para quimioterapias. Tienen miedo de que el hijo se enferme y muera de una enfermedad catastrófica. Tienen miedo de que algún familiar tiene que hacerse una diálisis y que ya no haya servicios de diálisis. Mire que han muerto más de 1.000 personas con diálisis. 3.600 personas perdieron el empleo el mes pasado a raíz de los apagones. Entonces las familias ecuatorianas vienen con un miedo terrible, un miedo multidimensional que le genera una angustia que ya comienza a afectar en todo, porque ya no puede dormir, ya se siente con una desesperación, comienzan a haber problemas de salud mental. Y el temor es que cuando se ven estos estudios, la gran mayoría de la población, le estoy diciendo una inmensa mayoría de la población ecuatoriana, no es optimista frente a continuar con el modelo y ver la luz al final del túnel. Dicen, si seguimos así, no va a haber cambios. Y no hay ese optimismo que le permita de alguna manera refrescarse frente a la angustia que se tiene pensando que el futuro va a ser mejor. La gente piensa que el futuro va a ser peor si esto continúa. Entonces, es muy triste ver que ha llegado la sociedad a estos niveles de inseguridad. Hay desconfianza, se lo ve el gobierno débil, un gobierno que no puede controlar una cárcel, por ejemplo. Y en ese marco, ¿qué propone la 6? ¿Qué propone Henry Kronfle para cambiarlo? Porque también en épocas de crisis es fácil decir lo que está mal, pero ¿qué es lo que ustedes plantean para decir por aquí hay que ir y esto es la solución? Explicarle esto en materia de seguridad y en materia económica primero y después podemos entrar en materia de salud y educación, si les parece. Sí. En materia de seguridad, 3 ejes fundamentales. 1, los delitos transnacionales que superan las fronteras, normalmente cometidos esos delitos por bandas internacionales que tienen a bandas locales, grupos delincuentes organizados. Esos delitos transnacionales necesitan de cooperación y ayuda internacional, integración de bases de datos, intercambio de información, rastreo satelital, drones, control de los mares, control de las fronteras, quitar pasos clandestinos en la frontera, drones en la frontera, reconocimiento facial en los aeropuertos, escáneres en los puertos, para revisar los contenedores que se exportan, políticas de migración, de visas, etc. O sea, hay un sinnúmero de cosas que hay que hacer en ese eje. Ahí los daños normalmente son colaterales, peleas entre bandas delincuenciales que normalmente la población sale afectada como colateral, muertes, etc. Luego tiene los delitos comunes, el segundo eje. Ahí usted tiene el homicidio, es decir, que maten a la gente, tiene el robo,
tiene el secuestro, que ahora ya es hasta el secuestro express, por $500 secuestran a una persona, tiene la violación y tiene la vacuna, que es un delito relativamente nuevo en el Ecuador, que ya no solamente está en los comercios, también está en las casas, de todo tipo. Casa de caña un valor, casa de cemento otro valor, si tiene vehículo le suma y es por semana, inclusive ahora la vacunación en el Ecuador. Entonces, con planes de pago, imagínense a dónde hemos llegado. Entonces, esos delitos que son los que le quita el sueño a la gente, porque es el delito de todos los días, ahí tenemos varias formas de atacar ese delito. Primero desde el lado preventivo y después desde el lado operativo. Desde el lado preventivo se necesita regresar al patrullaje continuo por cuadrantes en todas las ciudades del Ecuador. Pero para eso se necesita una policía bien dotada, que tenga camionetas, que tenga la gasolina, la camioneta o el diésel, que tenga el mantenimiento, que tenga el rancho, es decir, la comida, el policía que está en la calle haciendo patrullaje, que tenga todo el equipamiento, el chaleco, el casco, la bala y la pistola. Primero hay que trabajar en los temas, como le digo, preventivos, las unidades de policía comunitaria, rescatarlas, muchas de ellas ya están cerradas. Muchas de ellas están cerradas y no tienen información, no tienen internet, no tienen línea de teléfono, no hay señal, no hay luz ahora, peor aún. Entonces, ahí hay que trabajar en el tema preventivo. Luego tienen los operativos. En los operativos, trabajar mucho con la inteligencia y la contrainteligencia de la policía para, en caso se necesita abatir a los delincuentes, terroristas y a la delincuencia común, hacer los operativos para meterlos presos. Pero luego tiene el problema en la cárcel. No es posible que un Estado, por eso digo que este es un Estado débil, que no tiene la capacidad ni siquiera para controlar una cárcel. Imagínense un Estado que no pueda controlar una cárcel, parece tomadura de pelo esto. Tiene que tener control de las cárceles, porque las cárceles se han hecho centros de operaciones, pero además son cuartos de hotel, porque en el tercer eje que le voy a explicar, que son los delincuentes en cuello blanco, donde están los fiscales y los Cárcel jueces, política. ¿Perdón? Como que si fuesen cárcel política. Como que si fueran cárceles políticas o cuartos de hotel. A esos delincuentes que son fiscales y jueces corruptos, que son delincuentes, nadie los sanciona cuando dejan salir un delincuente de la cárcel como cuarto hotel. Y los que tienen que sancionar a esos delincuentes tampoco son sancionados. Entonces, por eso digo que hay que trabajar en esos tres ejes. Pero todos estos tres ejes tienen que tener algo que es muy importante. Y es el presidente de la República tiene que dar ese aval, tiene que dar ese soporte, tiene que ser el primer líder con las fuerzas del orden para combatir la delincuencia. Solo así se va a tener mano dura, mano de hierro contra la delincuencia. Y por supuesto hay que cambiar en la Asamblea Nacional ciertas cosas aún, así como presenté el proyecto de ley para que el delito de violación sea imprescriptible, tiene que cambiar algunas cosas como las reincidencias del delito, que lleven penas mucho más fuertes por reincidir. Entonces, hay que hacer un trabajo colectivo, integral, y con eso se va a poder resolver el problema de la inseguridad. Pero en el tema de la cárcel, allí es un hoyo negro, aparentemente, número uno, porque en este régimen se ha decretado que son zonas de seguridad. Por lo tanto, la información que salga de allí es totalmente restringida para los medios de comunicación. Y nosotros que pudimos entrar a la cárcel la última vez, que fue en el mes de febrero, solo el pabellón 3 de toda la penitenciaría del litoral, que tiene 12 pabellones, es el que está controlado. Los mismos militares han dicho, hasta aquí podemos llegar, no podemos ir más allá, ni tampoco se acercan porque no podemos garantizarle la seguridad. Entonces, imagínense, ¿cómo se puede tomar el control de un lugar al cual ni siquiera se conoce? Por eso le digo, es que ahí usted ve la incapacidad del gobierno de liderar a las fuerzas del orden para someter a una cárcel. Es que ¿cómo va a creer usted que no se pueda ni siquiera controlar una cárcel por parte del Estado? Es ridículo. Por eso le digo, un gobierno débil, incapaz, que no tiene la experiencia, sin ningún tipo de experiencia, y que no tiene la voluntad para ir a resolver directamente el problema. Esto no se trata de bailar, ni de hacer show, ni de hacer TikToks. Esto se trata de ejecutar. Un presidente de verdad se necesita aquí. Entonces, por eso le digo, y sobre todo para el tema de la seguridad. Hablemos un tema de la economía un segundito. Porque para eso se necesita dinero. Ya vamos a hablar del tema de la economía. En el tema de la economía hay dos conceptos fundamentales en donde vamos a aterrizar la política pública. Déjenme ir a lo conceptual y de ahí al detalle. En lo conceptual, no importa en el seno de qué familia nazca, todo ecuatoriano tiene que tener las mismas oportunidades de nutrición, porque hay mucha desnutrición infantil, de salud, de seguridad y de servicios básicos y de educación. Si logramos eso en la política pública, no importa en qué parte del territorio o en el seno de qué familia podemos homologar los servicios de salud, la desnutrición infantil la combatimos
Podemos lograr homologar los servicios básicos. 50 kilómetros de distancia de una gran ciudad, hay 50 años de subdesarrollo en el Ecuador. Si podemos lograr eso como un fin dentro de la política, hemos hecho un gran avance para igualar las oportunidades. Y ahí el esfuerzo individual dará el éxito. Eso como un lado. Y como el otro lado, hay que trabajar en función de la familia ecuatoriana. Se necesita corazón, se necesita amor, se necesita solidaridad, se necesita amar al prójimo. Por eso tiene que ser muy humano el proyecto y el programa de gobierno que realmente solucione los problemas de la familia ecuatoriana y le dé prosperidad a la familia ecuatoriana, porque la suma de las familias hace el Ecuador. Aquí se trabaja al revés. Vamos a salvar el Ecuador. ¿Qué es salvar el Ecuador? Cubrir el déficit fiscal. La familia ecuatoriana no vive del déficit fiscal. La familia ecuatoriana vive del dinero que tiene en su bolsillo. Entonces, ¿cómo le vamos a devolver el dinero a la gente? Primero, regresando el bono de desarrollo humano para las personas vulnerables de la tercera edad que no tengan un ingreso fijo y que además tengan una enfermedad catastrófica. Tenemos que devolverle el bono de desarrollo humano. Primero, eso es la parte humana. A la familia ecuatoriana, si bajamos los impuestos, le devolvemos el dinero a su bolsillo. Le va a alcanzar más lo que gana. Y eso es muy importante porque la mejor administradora, la mejor economista de este país es la mujer ecuatoriana. La mujer ecuatoriana, con lo que tiene en la casa, para la olla, viste a su familia, cura a su familia, le da entretenimiento inclusive a su familia y le educa. Entonces no hay quien haga mejor administración y más eficiente que la mujer ecuatoriana. Por eso hay que sacarle el dinero al Estado a través de bajar los impuestos para devolvérselo a la gente, a la familia. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la siguiente manera. Primero, el IVA de toda la canasta básica, de los 359 productos, cero. Hoy paga IVA la pasta dental, el cepillo de diente, el jabón, el detergente, el papel higiénico, todo eso se va a hacer, el champú, todo se va a hacer. El IVA de los insumos médicos, la jeringuilla paga IVA, la mascarilla, el esparadrapo, la gasa, el algodón, el guante, la mascarilla, todo eso cero IVA. Cero IVA a todas las herramientas agrícolas, hay que reverdecer el campo ecuatoriano. ¿Cuál es la herramienta del campesino? El machete paga IVA. El machete, el pico, la pala, el arado, la bomba, todo eso es cero IVA. Luego, cero impuestos, incluido cero IVA, excepto el impuesto a la renta, por 5 años al sector turístico. Este país ha pasado de una pandemia del COVID-19 a la pandemia de la inseguridad, a la pandemia de la oscuridad. Entonces, ¿cómo es posible que no haya una fórmula para revitalizar el sector turístico? Más allá que está ligado al control de la seguridad, todo esto, porque la seguridad es un tema transversal. ¿Qué más tenemos? Cero IVA en una canasta básica de repuestos al transporte liviano y pesado y a los pescadores, sobre todo los pescadores artesanales, para la renovación de los motores. Entonces, si podemos definir cuáles son los repuestos que más utilizan, las llantas, por ejemplo, etcétera, el transporte liviano y pesado a nivel nacional, podemos hacer una canasta de productos que sean cero IVA para aliviar los costos, porque el transporte también tiene graves problemas por la inseguridad. Muy graves problemas, los costos por la inseguridad del transporte, así sea el taxi, les rompen los vidrios, los asaltan, los roban, y peor en las carreteras y peor a las oscuras, que ha incrementado los índices de inseguridad en el país, viajar por carreteras absolutamente en tinieblas. Entonces, no hay ni gasolina en la noche en las gasolineras porque no hay luz. Entonces, si usted no va con tanque lleno, ya no puede llegar de un punto a otro. Es muy grave la situación que vive el país. Entonces, eso es la parte de impuestos. Luego, en la generación de empleo, tenemos que generar empleo desde el lado público y desde el lado privado. Estoy cansado de escuchar a políticos que me dicen yo voy a generar 1 millón de empleos. Si fuera de firmar un decreto, cualquiera firmaría un decreto y generaría empleo. Eso es una payasada sin nombres y una tomadura de pelo al pueblo ecuatoriano. El empleo se genera si hay obra en el Estado y se genera si hay incentivos e inversión en el sector privado. Si no, no hay generación de empleo. Entonces, ¿cómo vamos a generar obras en el Estado? Hoy el presupuesto general del Estado es una hoja contable en donde están los ingresos que cada día son menores porque van quebrando las empresas públicas y reduciendo su capacidad de generar dinero. Mire, Petroecuador ha reducido 25% la producción petrolera. O sea, vamos de mal en peor en las empresas públicas y el alza de impuestos ha mermado en la economía y la falta de luz ha mermado en la economía. La recaudación tributaria va para abajo y las ventas se han ido para el piso y la canasta básica ha subido y hay sectores que se han visto completamente destrozados, como el sector arrocero, por ejemplo, que las piladoras ya no le pueden recibir el arroz porque no tienen luz. Entonces hay un exceso de producción de arroz, baja el precio y se va al piso y ya no es rentable la actividad. O sea, los problemas son graves en la cadena y las exportaciones se han mermado
porque los que hacen cartón no pueden producir cartón para empacar la fruta y lo poco que se puede empacar va al puerto y no hay cómo refrigerar los contenedores para exportar. Le dice, no me mandes 2 contenedores, mándame 1 porque no tengo energía para mantener los contenedores. O sea, la cadena es brutal con el tema de los apagones. Hay que entender cómo se ha mermado la economía. Entonces, hay que generar empleo, regreso al empleo del lado público, transformando el presupuesto general del Estado. Veamos que necesitamos en salud, en educación, en seguridad y en infraestructura. Y lo demás tiene que ir a obra pública, en la infraestructura sobre todo. Y si podemos revertir, porque hoy el Estado recibe 99, se queda con 99 de cada 100 dólares que le da el individuo. El individuo solo recibe $1 de regreso. Si usted revisa el presupuesto general del Estado, 35.500 millones, 350 millones son en obra y servicios de infraestructura pública. Quiere decir que regresa el 1%. Es decir, el ciudadano trabaja para el Estado en vez del Estado trabajar para el ciudadano. Eso tiene que cambiar. Si podemos llegar a niveles como la administración anterior de Guayaquil, de 86% obras y 14% administración, sería ideal para la generación de empleo en el Estado. Eso como primer concepto. Y de ahí generar empleo con obras. Ir desde el Estado central a hacer obras en las ciudades, que ya no se hacen. Ya no hay el Estado central que hace obras y servicios en las ciudades. Ya se acabó eso. No le pagan ni siquiera los gobiernos autónomos descentralizados. Peor el gobierno central. Hay que regresar a que el gobierno central haga las obras en el país. Y segundo, desde el lado privado, si le devolvemos el dinero al bolsillo del ciudadano, las personas pueden comprar más, las empresas pueden vender más y a consecuencia de vender más, pueden recaudar más dinero en consecuencia de vender más y pueden invertir y generar empleo. Y hay que dar crédito para dinamizar la economía y vamos a pagar toda la obra social para dinamizar la economía. Y una de las cosas que se va a hacer es bajar el IVA del 15% al 12% y luego llegarlo al 10%, porque lo que queremos es dinamizar la economía y regresarle el dinero a la gente bajando el IVA para que tenga más dinero en su bolsillo. Así va a haber más crecimiento económico. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Si usted va a bajar el IVA del 15 al 12 y al 10, cero IVA, cero IVA, cero IVA en canasta básica, en herramientas para el campo, en insumos médicos, en repuestos de automóviles y de camiones para el transporte liviano y pesado, en los pescadores. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Esa es la pregunta lógica, porque todo gobierno que ha hecho hasta ahorita no importa si es de izquierda o de derecha, incluido este gobierno, ¿qué ha hecho? Más deuda y más impuestos. Ese ha sido el modelo económico. Eso se acabó. ¿Cómo vamos a sacar la plata? Ya le voy a explicar. Vamos a ir al mercado internacional con credibilidad, con confianza, con experiencia, que sí la tenemos, con fuerza, y vamos a explicar qué es la cantidad de dinero que necesitamos para cubrir la deuda interna. ¿Cuánto se le deben a los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Cuánto se le debe al sistema de salud pública del Ecuador, que ya no hay medicinas? Ni paracetamol ya. ¿Cuánto se debe al sistema de educación del país, que no hay baterías sanitarias en los colegios, no hay techos, no hay bancas, las paredes hacen vaca los padres y colectas para pagar las cosas? Y vamos a hacer la infraestructura que requiere el Ecuador y tener un fondo para el emprendimiento, para los jóvenes, para que puedan emprender, para reverdecer el campo. ¿De dónde sacamos esos, vamos a decir, 9.000 millones de dólares que se necesitan? Pedimos el dinero prestado afuera, pedimos un periodo de gracia, traemos el dinero al Ecuador y pagamos la deuda social, que le estoy diciendo. Entonces la pregunta es, ¿incrementa la deuda? No, porque sustituimos la deuda interna por una deuda externa. Pero resolvemos el problema económico y de la gente en lo social. Entonces no incrementamos la deuda y nos quedamos con esa deuda que era 9.000, ahora fuera. Por poner un ejemplo, 9.000 millones de dólares. Hay que ver cuánto es el monto en el momento que se asuma el gobierno. Y entonces esa deuda fuera se negocia a un largo plazo con un periodo de gracia, se paga con un componente fijo basado en la economía y un variable basado en el crecimiento económico que va a dar la política de disminución de impuestos para crecer la economía con incentivos. Entonces, así es como vamos a manejar la economía. Pero primero la gente. No puede ser que 4 nacionales disfrazados de extranjeros que hacen el negocio de la deuda externa usufructen 4 y 18 millones de personas estén cada día peor. Ahora vamos a hacer al revés. 18 millones de personas van a estar bien y esos 4 que sufran un poquito, porque se merecen sufrir un poquito también. Ahora, en todo este gran plan que tienen, ¿cómo van a hacer para que la gente lo conozca? Porque, digamos, El plan difundiéndolo, pero no solamente comunicando, conectando, porque nosotros estamos por todo el territorio nacional explicando la propuesta.
no haciendo promesas, haciendo compromisos que son muy diferentes. Y además, gracias a Dios, la gente tiene una alta credibilidad en Henry Kronfeld. Cuando yo hablo y la gente me ha visto y he cumplido, cuando fueron a la Asamblea Nacional y me pedían las cosas que eran del Legislativo, cumplí a cabalidad. Las cosas que eran del Ejecutivo no las puedo cumplir, no soy gobierno, soy el presidente de la República, pero hay que cumplir con la gente. La gente, usted no le puede, ya todo el mundo está cansado del discurso político, está cansado de las promesas vacías. Esto hay que hacerlo de verdad, hay que cambiarlo de verdad, pero para eso se necesita, como le digo, confianza en un presidente fuerte, no un muñeco de cartón, un presidente fuerte, un presidente que tenga un corazón enorme, solidario, no que esté desconectado de la realidad, que pase bailando, viajando, no, un presidente solidario, que entienda, que viva lo que está pasando en el país, para quitarle el miedo a la familia ecuatoriana y resolver los más grandes, graves y urgentes problemas que vive la gente, sobre todo la más pobre. Y hablando ya en temas de participación electoral, yo sé que no es con su organización política, pero el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral eliminó las listas de asambleístas nacionales de otras organizaciones. ¿Qué piensa usted al respecto a las puertas de unos comicios? Si está en el marco del derecho, bueno, está en el marco del derecho. Lo que no me gusta, yo no he entrado en el detalle, si eso, espero que esté en el marco del derecho, porque tenemos que confiar en la autoridad electoral. Imagínense no tener confianza en la autoridad electoral, entonces ¿cómo vamos a ir a unos comicios? Entonces, estoy seguro que está en el marco del derecho. Lo que no se quiere es que esto sea un tema politiquero, un tema de afinidad política o de ideología, porque eso sí sería muy grave. El derecho al pueblo a elegir a sus representantes en las urnas es un derecho que no se puede coartar por ningún motivo. Indelegable, indivisible, indestructible. Nadie puede jugar con la voluntad popular y esperamos que cualquier decisión que se tome en el Tribunal Contencioso Electoral sea enmarcada en derecho para no vulnerar el proceso electoral. Y también sobre el tema con Jan Topic y su estabilidad en la candidatura, que ha estado también en proceso de impugnación. Yo sé que vendría a ser otro contendor electoral, pero ¿qué piensa al respecto sobre estas situaciones que se están dando? Yo mismo hablé con él personalmente, he hablado en múltiples ocasiones con él por teléfono, tengo una amistad con Jan Topic, lo conozco hace muchos años, imagínense, y por el otro lado he sido claro y público en mis declaraciones, puede revisar mis redes sociales, con el apoyo a su candidatura, porque creo en el fair play. Creo que, como le digo, que nadie le puede coartar el derecho a ningún candidato a ser elegido por el pueblo porque se le estaría coartando el derecho al pueblo. Pero tiene que resolver en derecho el Tribunal Contencioso Electoral. Todavía no resuelto, esperemos a ver qué pasa. Pero que las resoluciones tienen que ser en derecho. ¿Cómo evaluaría usted la gestión del presidente Daniel Noboa? De mala a pésima. De mala a pésima, porque los resultados ahí están. ¿Hay más empleo? No, hay desempleo. ¿Hay luz? No, no hay luz. Ahora hay que preguntar no cuántas horas de corte, sino cuántas horas de luz vamos a tener. Imagínense dónde hemos llegado. ¿Se ha reducido la violencia? No, para nada. La gente se siente muy insegura, cada día más insegura. Cada día la gente sale con más terror y miedo a las calles. ¿Ha cambiado en algo la educación del país? En nada. El 3% del IVA que subió el presidente, ¿usted lo ha visto en algo que le ha reflejado en beneficio a la sociedad? Cuando le pregunto a la gente ese 3%, ¿en qué te ha beneficiado? Siguen las donaciones, pidiendo donaciones para la policía. Y siguen las donaciones, o sea, en nada. ¿Han bajado los índices de criminalidad en el país? Tampoco. ¿Alguien conoce el plan Fénix? Nadie. Entonces, yo le pregunto, ¿la calidad de vida ha mejorado en el último año o ha empeorado? Y el 99% de la gente le dice que le ha empeorado la calidad de vida. Entonces, ¿cómo va a ser buena la gestión si empeoró la calidad de vida? El objetivo de un gobierno es mejorar la calidad de vida de la gente. Sobre el tema energético, usted ayer difundió un video en el cual ya tenía sus propuestas para poder solucionarlo, ¿no? Esta es la necesidad urgente de los ecuatorianos. ¿Nos podría recordar cuáles son y qué tan viables son? Porque también ayer el mismo presidente dijo que ahora todo el mundo es experto en electricidad y energía. No sé cuántos expertos hay en electricidad y energía, pero los expertos en electricidad y energía no están en el gobierno, porque las consecuencias que estamos con apagones, ni están liderados por el presidente de la República, ni él es experto en energía, porque nos tiene apagados a todo el país, nos tiene en la oscuridad el Ecuador entero. Entonces, a ver, desafortunadamente yo no soy el presidente de la República, es él, y por eso no se puede corregir este problema, porque no hacen las acciones que tienen que corregir el problema urgente. Lo primero que hay que hacer es lo que vengo diciendo semanas atrás, ir a hablar con el gobierno de Colombia,
pero no se puede ser candidato y presidente al mismo tiempo y por cuestiones ideológicas no ir a hablar con el presidente de Colombia cuando esta gestión se sabía que se tenía que hacer en noviembre del año pasado, no ahora. Inclusive el expresidente Lasso ya había hecho un acercamiento para la venta de energía, porque la venta de energía sabíamos que la necesitamos y era de cerrar un contrato a largo plazo, 2 o 3 años con el gobierno de Colombia, en la red interconectada que se pueden aportar alrededor de 450 megavatios. Dicen que van a ir en los próximos días a Colombia. Espero que sea para tratar este tema y para resolver de una vez por todas un cupo de energía que nos venda Colombia. Eso como primer paso. Segundo paso, la famosa barcaza de 100 megavatios. No iban a haber más barcazas, o resulta que no van a haber más barcazas. Y esa barcaza nunca operó 100 megavatios, o llegó a operar hasta 12 megavatios, 40 megavatios, 60 megavatios. Es decir, ni siquiera una fiscalización de lo que se prometió con esa barcaza. Ahora cada megavatio cuenta. Tercero, el sistema interconectado nacional permite que el operador privado que tenga excedente de generación lo pueda poner a disposición de la red de transmisión eléctrica. Ahí lo que se necesita es un medidor de la salida y lo que se dé a la red interconectada por parte del privado se tiene que descontar de la planilla. No hay que hacer una matemática de a qué precio, a qué valor. Aportaste 100, descuéntame 100. Se acabó. Eso es lo que hay que hacer. Pero tampoco se resuelve el problema. Cuarto, 780 megavatios en proyectos fotovoltaicos, eólicos e hidroeléctricos que no están en la cuenca sur del país. Fueron presentados hace tiempo atrás con financiamiento de la iniciativa privada sin que ponga el gobierno un solo centavo. La ministra Manzano ahora, que es la segunda ministra de Ambiente, recién ha liberado 10 licencias ambientales de todos esos proyectos que están en carpeta. ¿Por qué no se liberaron las licencias ambientales durante un año con la anterior ministra? ¿Qué es lo que pasa en este país? ¿Cuál es la falta de acción? ¿No se dan cuenta de la gravedad del problema? Es tremendo. He dicho, adelantemos el reloj 1 hora para que la hora del reloj sea 1 hora más que la hora natural, cosa que tengamos 1 hora más de luz. Los comercios se vuelven sumamente importantes, aunque sea 1 hora más de luz para el comercio y no estar en la oscuridad cuando no hay luz. Se vuelve sumamente importante. Sería como la hora sixtina. Como la hora sixtina, pero en una situación de esta naturaleza. Es darle 1 hora más de luz al comercio, que está batido. Hable usted con los comerciantes de la calle, vendedores ambulantes, comerciantes autónomos, pequeños comerciantes, emprendedores. 1 hora más de luz puede compensar de alguna manera la merma de las ventas que está viviendo el país. Tampoco se hace nada. Yo fui el primero que hablé, porque yo tengo una maestría en ingeniería mecánica con especialización en ingeniería nuclear, de poner minicentrales nucleares en el país. Ayer escuché que ya están con el discurso de las minicentrales nucleares. Pero si eso es lógico, eso había que trabajar hace un tiempo atrás para no depender del sistema hidroeléctrico del Ecuador. En los 21 centrales termoeléctricas, ¿por qué no están mantenidas ya en 11 meses? ¿Por qué no se ha hecho el mantenimiento y están en operación? Este gobierno tiene 11 meses, no tiene un mes, no tiene 10 días. ¿Por qué en estos 11 meses las 21 centrales termoeléctricas no están funcionando a capacidad, esos 540 megavatios? Explíqueme, ¿por qué? Entonces, todo esto hay que hacer como un plan integral, pero no solamente en la parte energética. Yo le voy a presentar al país un plan integral de la recuperación económica por efectos de la oscuridad en que estamos sumidos porque no hay luz en el país. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahora para recuperar la economía? Porque esto arrastra un problema de falta de ingresos para la familia, de pérdida de empleos para mucha gente, problemas de salud, problemas de educación, problemas de deudas que se tienen en el sistema financiero. Ya salió la Asociación de Bancos Privados a decir, vamos a mitigar un poco el tema de los créditos para ver cómo podemos solventar las necesidades de la familia. Eso son los bancos privados. Pero ¿dónde están todos los puntos que tiene que hacer el gobierno para ser solidario y consecuente con lo que está viviendo la gente por la falta de acción de ellos mismos, para poder darles un alivio económico? Vamos a presentar un plan de alivio económico en los próximos días. En toda esta situación, ¿usted cree que es una carrera justa la carrera electoral que se está dando? Es que cuando usted tiene un candidato a presidente, la cancha está inclinada, por supuesto, por supuesto. Mire usted cuántos millones de dólares en información supuestamente lo que está haciendo el gobierno, que más parece apuntando a la campaña que información, digamos, para comunicar, digamos, los procesos del país. Entonces, por supuesto que no es justo, pero eso a nosotros no nos preocupa. Yo creo que la gente sabe quién puede y quién no puede resolver el país. La gente ha visto
cómo se actúa desde un punto, desde la administración y cómo se está ahora en esta administración, y esto lo decidirá el pueblo ecuatoriano en las urnas. En caso de que no se llegue a dar que usted sea presidente de la República, ¿cómo formaría o cómo implementaría todas estas propuestas que usted tiene? ¿Se las daría al...? No me he puesto a pensar cuál sería ese caso. Le digo con absoluta franqueza porque estoy confiado en lo que vamos a hacer. Pero toda propuesta que vamos a plasmar va a ser pública. Cualquiera la puede adoptar. Tengo casos de gente que está, si bien es cierto, se pidió que se regrese a la presencialidad. Como no hay luz, los tienen encerrados hasta la 1 de la tarde. Sí, a ver, el problema de la educación es tremendo. A ver, y como el problema de la salud que es tremendo. Lo primero que se necesita en el Ecuador para el tema de la educación es separar las cosas. Una cosa es la educación de los 6 primeros grados o de los 12 grados que llamamos primaria y secundaria normalmente. Otra cosa es la educación superior y otra cosa es la educación infantil. En la educación infantil tenemos que tener centros de estimulación temprana para los niños, porque ya está comprobado que la estimulación temprana en los niños, que tiene que estar acompañado de un programa de combate a la desnutrición infantil. Pero ya existe y hay corrupción ahí y no funciona lo que ya tenemos. No existe, porque la corrupción es tan grande que no deja que el programa sea un programa masivo a nivel nacional que todo el mundo tenga acceso. O sea, en papeles, cualquier cosa, en la práctica es otra cosa. Entonces, eso es lo primero que hay que tratar de hacer para tener una educación desde la primera infancia con estimulación temprana y con un buen sistema de nutrición. Luego, los 12 años, los 6 de primaria y los 6 de secundaria, tenemos que homologar la educación en el Ecuador. Usted no puede tener una escuela rural, pública, fiscal, que es la peor educación frente a una escuela urbana privada, que es la mejor educación. ¿Por qué no podemos homologar la educación? Si tuviéramos conectividad y podríamos hacer que un profesor de primer nivel, comparable a un profesor de una escuela privada, de las clases en 50, en 60 escuelas públicas y entonces necesita X número de profesores o a 100 escuelas o 200 porque la tecnología permite eso. Entonces podemos homologar el nivel de la educación, pero necesitamos tecnología. Hoy no hay computadoras en las escuelas, no hay conectividad en la zona rural y no se pueden tener clases virtuales, pero eso hay que corregir y eso no es caro corregir. El programa, mire, el programa de generar conectividad a todo el país, inalámbrica, generar computadoras para 600.000 familias más necesitadas en el Ecuador, 2.400.000 personas que tengan acceso a la computación, con programas de, por ejemplo, de aprender oficios, de Duolingo, de aprender idiomas, etcétera, de educarse en línea, etcétera. Todas esas cosas, el programa de conectividad, las computadoras, no valen, y la reverdecer el campo no vale ni siquiera el 3.5% del presupuesto general del Estado. No llega ni a 1.200 millones de dólares. Entonces, hay que tener mucho cuidado en dónde se va a usar el dinero del presupuesto general del Estado, pero no para publicidad, para la agencia de imagen de la Presidencia de la República. Ingeniero, y en la educación superior, eso es lo que importa también. En la educación superior hay 2 problemas. Primero, se truncan más de 120.000 estudiantes de entrar en la educación superior, de los cuales inclusive 60.000 que pueden ingresar, 64.000 no pueden estudiar la carrera que quieren. O sea, es un problema dual y grave. Los que no pueden estudiar y los que no pueden estudiar la carrera que quieren. Son 2 problemas, ¿ya? Y después en conseguir trabajo. Ese es otro problema, porque primero, el que tiene una deuda para que sea educado por esfuerzo de sus padres en un colegio privado hasta llegar al 6º grado de secundaria, o sea, el de bachillerato, creo que se llama, y entrar a una universidad y no poder entrar, le truncas la vida a un chico de 18 años y lo dejas con una deuda y no puede entrar a estudiar una carrera superior para superarse en la vida. Primer problema. Y el segundo es el que entra a no estudiar la carrera. Entonces, ¿cómo se pueden corregir estos problemas? Primero, becas afuera. Segundo, tecnología. Programas a distancia realmente regulados que puedan permitir la educación a distancia, que tampoco se está promoviendo en el Ecuador. Convenios entre las universidades estatales y privadas para poder tener esta educación a la distancia con otros centros educativos del mundo. Existen ya universidades en el mundo que son solamente en línea. El Ecuador está en pañales en esto. Hay que trabajar en la educación superior, pero ese tema de la educación superior se lo he delegado a Diana Pazley entre las funciones como vicepresidenta, porque viniendo ella de una familia de educadores, su padre ex ministro de Educación, canciller y rector de algunas universidades, y ella además la directora del programa de formación dentro del propio partido, tiene mucha experiencia. Entonces la educación superior es una de las cosas que le voy a delegar a Dayana en la función de la vicepresidencia.
Ingeniero, muchísimas gracias. Ahora sí, por estar en este espacio y exponer tantas cosas.